Física 1, WAC 2, me fue como en feria. La rama de la física que estudia el movimiento es la cinemática. Los objetos que nos rodean están en constante movimiento, ya sea que se encuentran fuera o dentro del planeta, pero en muchos casos no se puede percibir que se mueven. MRU. Uno de los tipos de movimientos estudiados en física se denomina movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y es el que sigue una trayectoria recta y mantiene una velocidad constante, estableciendo distancias iguales en tiempos iguales. Desplazamiento. Cuando se requiere describir el desplazamiento de un objeto, es necesario hacerlo mediante un sistema de coordenadas, es decir, como una magnitud vectorial. Se llama desplazamiento a la distancia en línea recta entre la posición inicial y final. Se representa por un vector con las características del mismo. Módulo, distancia en metros. Dirección, la de la recta. Sentido, del inicio al final. Punto de aplicación e inicio. El módulo se da al unir el punto A con el punto B. El desplazamiento siempre será una línea recta, sin considerar la trayectoria o distancia. Distancia. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Como tal, se expresa en una magnitud escalar mediante unidades de longitud, principalmente el metro, según el Sistema Internacional de Unidades. Esta tiene la capacidad de ser medida, ya que se trata de la magnitud escalar de la longitud de la trayectoria recorrida por el cuerpo en su desplazamiento, según la escala que se utilice para medir. El resultado nominal es distinto, pero en todos los casos la distancia es acumulativamente positiva. Se llama trayectoria a la sucesión de puntos por los que pasó el móvil en su recorrido y su valor en el sistema internacional es esa distancia, medida sobre la trayectoria, normalmente irregular en metros. Rapidez. Generalmente los términos rapidez y velocidad se consideran sinónimos, pero en el estudio de la física estos conceptos son diferentes de acuerdo al sistema de magnitudes que se utiliza. La rapidez es una magnitud escalar, es decir, solo se considera la relación de la distancia con respecto al tiempo. La rapidez es el tiempo que se recorre una distancia. La rapidez puede ser una rapidez instantánea y la velocidad media es igual a la rapidez media o promedio. Para calcular la rapidez promedio hay que dividir la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo. La velocidad. La velocidad la defines como el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial y acostumbramos a ponerle unas flechas encima de las letras. Esta velocidad se debe mantener constante en este tipo de movimiento que es el MRU. La velocidad constante se mantiene durante todo el trayecto. Más adelante veremos cómo esta velocidad cambia en la velocidad en el movimiento uniformemente acelerado o en la velocidad donde hay variaciones entre las diferencias de velocidades. Estas diferencias de velocidades son importantes. Entender que la rapidez es una magnitud escalar, o sea, es un número. Basta una cantidad y la unidad de medida. Mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que requiere, aparte de una cantidad numérica, unidad de medida, una dirección y sentido. La rapidez
se calcula entre la distancia entre el tiempo, mientras que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. La rapidez no se requiere una dirección o sentido cuando se efectúa el movimiento, mientras que la velocidad tiene que especificarse la dirección y el sentido en el que va. También las expresiones varían y una forma de identificar cuando hablamos de velocidad es las pequeñas flechas que se colocan encima de las letras en la velocidad, mientras que en la rapidez no la llevan. Recordando que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Las unidades para rapidez y velocidad en el sistema internacional son metros sobre segundo.